Este sábado por la mañana se casarán 12, 12 y media delante de la iglesia de San Jorge. Haremos una recreación contemporánea de la boda de Marcela y Elisa para traerlas con nosotros de nuevo, igual que están aquí presentes en muchas piezas de esta exposición, y toda la exposición está hecha en función de ellas, de su memoria, del homenaje que le estamos haciendo a ellas, ¿no? Queremos de alguna forma tenerlas ahí delante, redivivas 110 años después, para verlas cómo se casan de nuevo. Sí, este festival, esta quinta edición del festival, A Coruña Visible, tiene, aparte de esta exposición, que tiene muchos otros complementos, como un ciclo de cine, mesas redondas, conferencias, que se van a extender desde ya hasta el día 31 de enero, o sea que quedan 2 meses, más de 2 meses de actividad que van a tener lugar aquí en esta sala, en este espacio cultural, en Normal, todas estas actividades. Aparte de esto, va a haber una actuación de teatro el domingo 27 a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Castrillón, y también va a haber una exposición que contextualiza esta obra de teatro, una exposición que recoge fotografías y carteles y programas de mano de películas que rodó el gran actor Montgomery Clift, que era uno de los iconos del Hollywood de los años 50 y 60, que nació en la misma pequeña ciudad de provincias que Marlon Brando, que eran amigos y rivales de alguna forma, y que un texto sobre su vida ganó un certamen de teatro el año pasado, el certamen que convocamos con el nombre de Leopoldo Alas Mínguez, y gracias a eso el autor decidió hacer este montaje y estrenarlo aquí en Coruña, donde se va a hacer el estreno absoluto, va a ser aquí en Coruña. Entonces la exposición lo que pone es en contexto esta propuesta teatral, para entre las dos pues rendir un homenaje a un actor que lo pasó muy mal, que era un gran actor, era una persona muy intensa, que lo pasó muy mal porque tuvo una vida muy autodestructiva, no se aceptaba como gay, y entonces se dedicó toda su vida a autodestruirse. Y de hecho hay una frase famosa que se decía en el tiempo que él vivía o tiempo después, ¿no? que la vida de Montgomery Clift fue el suicidio más largo de Hollywood, porque empezó a beber muy pronto y murió alcoholizado, digamos, ¿no? Víctima de sus adicciones a las drogas y al alcohol, porque no sabía cómo compaginar su vida de aparente heterosexual, que llegó incluso a hacer el paripé de hacerse pasar por pareja de su gran amiga Elizabeth Taylor. No sabía cómo hacer compatible eso con su intimidad, con su vida privada, en la que era abiertamente gay.